En base a lo que estamos indicando, vamos a verificar los ajustes. Vamos a Main Settings, Product Setup. En esta opción, normalmente cuando el equipo viene del almacén o de fábrica, viene configurado como Disable. Está deshabilitado. Por más que estén ajustadas todas las protecciones y no está activo aquí, el equipo no va a funcionar. Además, en el panel frontal del relé, no se va a activar el RD de color verde en el panel frontal, ¿no? En el panel frontal tiene el RD. Si este ajuste está en Disable, el relé está deshabilitado. Vamos a dejarlo en Ready. Y ya está. Tenemos un transformador de corriente de 600 a 5 amperios. El ajuste que le corresponde es el ratio en realidad. Entre 600 a 5 viene siendo 120. Cargamos 120. El ground set de ratio también 120 porque la conexión está en estrella con un neutro calculado, ¿no? Por sumatoria. La frecuencia, 60 Hz, tiene solo dos opciones. Listo. Ahora para cargarlo al relé le damos Start y confirmamos los cambios. Pide un password. El password por defecto es el número 1. ¿Ok? Y me confirma que los settings han sido cambiados satisfactoriamente. Seguimos revisando. Main Settings. Vamos a FaceTalk 51p, que es el ajuste de sobrecorriente fases. Y para nuestro caso, tenemos los ajustes. La función está habilitada. Yes. El pickup es 1 de I nominal. Está bien. Una curva extremadamente inversa. Puede seleccionar el tipo de curva que necesita. Para nuestro caso, extremadamente inversa. El time dial multiplier está en 6.3, correcto. Este ajuste de Definitime sirve cuando cuando el tipo de curva está ajustado en Definitime. Aquí. Pero como para nuestro caso es extremadamente inverso, este ajuste no está trabajando. Ok, pero vamos. Confirmamos los cambios. La confirmación de que los settings han sido cambiados. Vamos a la siguiente. Ground. No tenemos un ajuste de ground porque el transformador tiene una protección de monitor de resistencia. Por lo tanto, en este relé no lo vamos a ajustar. El ajuste alto, Phase IOC 50P1. Para nuestro caso, lo tenemos ajustado a 10 veces I nominal. Actualmente está deshabilitado. Lo vamos a habilitar. Y le vamos a poner el ajuste de 10. ¿Confirmamos los cambios? Sí. Los cambios han sido grabados. Sigamos viendo. En el nivel 2, 50G2 tampoco. En la función 49 tampoco, para este caso. Ok. 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 En ajustes avanzados. En ajustes avanzados podemos poner un tag de identificación. En este caso el equipo está codificado como XF005. Aquí le pone
el nombre del transformador, el tag del transformador, ¿no? El relé tiene dos grupos de ajuste. Por defecto tenemos activado el grupo 1 y se recomienda trabajar en el grupo 1, salvo necesite trabajar con dos grupos si, si se debe cambiar de ajustes, ¿no? Por algún motivo, por alguna configuración operativa del sistema y si así lo requiere. Pero para nuestro caso vamos a dejar el grupo 1 activo. Trick es el mínimo tiempo que se va a mantener el contacto de disparo sellado. Hay interruptores que necesitan un tiempo largo de disparo sostenido, que el contacto de disparo se sostenga. Si este ajuste está muy bajo, por ejemplo en 50 milisegundos, el relé puede actuar, el contacto puede sellar, pero solo 50 milisegundos y no es suficiente para ejecutar el disparo sobre el interruptor. Se recomienda dejarlo por defecto en 200 milisegundos. Vamos a grabar. Seguimos. En Advanced Settings se repiten todos los ajustes del grupo 2, que son similares a los del grupo 1. Pero como el grupo 2 está desactivado, no está funcionando, no van a funcionar, ¿no? En la opción User Curve, tiene opción para que el propio usuario cree una curva de coordinación de acuerdo a sus necesidades. Para nuestro caso no lo usamos, ya hemos definido la curva en una curva extremadamente inversa. Event más. En esta ventana podemos seleccionar todos los eventos que deseamos que se registren, que el relé almacene. En este caso están activados todos. Cuando ocurra un arranque 50P1 pickup, va a ser registrado. Si lo tuviera ajustado en no y ocurre un evento de este tipo, el relé va a actuar, pero no va a registrar el evento, ¿no? Entonces aquí selecciona todos los canales que necesita que sean registrados. Lo tenemos activado todos. ¿Listo? Oscilografía, oscilomás. Aquí parametrizamos cuál es el trigger que inicia la oscilografía. En este caso está ajustado solo oscilo por tripping, por disparo. Cuando ocurre un disparo, por protección de sobrecorriente fases, de tierra, va a registrar, ¿no? Si ajustamos oscilo by pickup en sí, cuando ocurra un arranque, también va a registrar. También podemos hacerlo actuar por una entrada digital. Digamos, si estoy monitoreando la posición del interruptor por una entrada, puedo activarlo si quiero que registre cuando el interruptor cambió de estado. O por comunicaciones. Vamos a dejarlo en no y vamos a dejarlo solo habilitado por disparo, por trip. Este equipo solo almacena una oscilografía en su memoria. No tiene capacidad de almacenar más oscilografías. Bien, continuamos. La función de carga fría está desactivado, no se usa para este ejemplo. Y también tiene función de falla interruptor, ¿no? Que tampoco está activado. Breaker failure to open.
Ahora todos los cambios que estamos realizando se están grabando en el relé, porque estamos en modo online. Aquí en la parte inferior derecha se puede mostrar, ¿no? Cada vez que damos sí a la opción Store, los ajustes ya están siendo grabados en el equipo. Bien, vamos a la opción Relay Configuration. En nuestro caso, la entrada 1 le está llegando una señal de posición de interruptor, un contacto 52B. Entonces tenemos que configurarlo como indica. 52B status. Aquí lo puede taguear, le pone un nombre, le hemos puesto 52B. La entrada 2 va a ser usado como una entrada general, lo seleccionamos como General Input, no necesitamos que ejecute ninguna acción sobre los contactos de disparo, solo es una alarma por temperatura de aceite, por bajo nivel de aceite, alarmas externas que llegan a la entrada 2. Y lo tagueamos como ALM, alarma. No tiene opción de colocar un nombre más largo en el name. Listo, vamos a la opción de salidas. El output 1 es un disparo, trip, pero aquí está configurado como face trick. Vamos a cambiarlo a general trick para que ejecute disparo por todas las funciones de protección activas. Le ponemos un nombre. Trip. Si lo quiere lachado, memorizado, bueno, en nuestro caso sí, porque se trata de un transformador. El output 2 está configurado como arranque, pickup. Vamos a buscar la opción pickup. Ahí está. Pickup. El output 2 va a actuar cuando ocurra algún arranque de cualquier función de protección. En pickup. Mejor pick. Y la salida 4 está en reserva. No la definimos. Grabamos los cambios antes de... Nos faltan los LEDs. Los LEDs también se pueden seleccionar para configurar como mejor se adecue a sus necesidades. En este caso, como tenemos solo activas las protecciones de fases, está adecuado, ¿no? El LED 1 está como face trip, sobre corrientes de fase de disparo. Por aquí va a actuar sobre corriente de fases temporizado e instantáneo. El LED 2 por una falla ground trip. LED 3 cuando ocurra una actuación del ajuste instantáneo, 50 trip. Y el LED 4 como pickup. Esta configuración la puede cambiar de acuerdo a sus necesidades. De repente, como estamos monitoreando alarma del transformador a través de la entrada 2, podríamos usarlo, ¿no? Como cuando se active la entrada 2, que me señalice este LED, ¿no? Input 2, y para mí va a ser una alarma cuando se encienda del transformador. Tendría que etiquetarlo en la parte frontal del relé. Ponerle el nombre de alarma transformador para alertar al operador. Y también quiero que se quede prendida si actúa, ¿no? Grabamos, save, confirmamos los cambios y los cambios han sido grabados. Listo. En la opción lógicas de configuración, tenemos opción a crear algunas lógicas, ¿no? Son puertas que tenemos adecuadas para poder hacer alguna lógica. ¿Qué más tenemos? En setpoint podemos cambiar el tiempo, sincronizar el equipo
con la computadora, sincronizo y ya está sincronizado. Tenemos la opción de ver eventos, Event Recorder. En Actual vamos a Event Recorder. Está cargando. Bien, en esta ventana vemos todos los eventos que tiene memorizados el equipo. También tiene una capacidad limitada a 32 eventos. Por cada evento, seleccionamos el evento que deseamos, nos muestra la fecha y la hora y la causa del evento. Aquí, por ejemplo, nos indica que el interruptor ha sido cerrado, ¿no? El 8 de mayo de 2020 a las 2:55. No hay corrientes, no hay señales activas. Aquí tengo el estatus de la protección. User Settings. Estos eventos los puedo exportar en un formato CSV, que es un formato separado por comas y nos sirve para poder abrirlo con programas que puedan abrir este tipo de archivos. Por ejemplo, Excel, ¿no? Vamos a exportar, por ejemplo, estos eventos. Exportar. Le ponemos el nombre. Y ya lo exportó. Al cerrar la ventana, me pregunta si quiero borrar los eventos de la memoria del relé. Le digo que no. ¿Qué más tenemos? Otra opción. Para poder, los eventos también podemos verlos en offline. Una vez que ya estamos fuera de línea del relé. Voy a desconectarme del relé. Me desconecto. Ok. Ahora vamos a buscar un archivo de eventos. Ya lo cargué en GoEvent. Por ejemplo, este evento 29 seleccionado, que tiene fecha 29 de mayo de 2012, es un pickup 51P. En el lado derecho puedo ver los valores que estaba midiendo el relé en ese momento. Tengo 2.5, 4.7, 3.8 y 0 amperios en el neutro, en ground. En la parte inferior muestra 51P pickup, los canales que se activaron, el estatus de la protección, cómo estaban las entradas digitales, 1 y 2 estaban activas, y los ajustes estaban habilitados, ¿no? Entonces, puedo exportar y luego puedo visualizar y revisar la secuencia de eventos que ha ocurrido. Close. Vamos a continuar. Para ver el waveform, tendría que conectarme nuevamente en línea. En offline no se puede monitorear. Vamos a conectarnos nuevamente. Comunicación, computer. Y nos conectamos. Ok. Actual waveform. No hay ninguna oscilografía en este equipo. Este equipo está nuevo, no ha sido instalado ni probado para nada. Por eso es que no tiene ninguna oscilografía en su memoria. Vamos a arrancar manualmente un oscillo trigger desde aquí en Operations.
Nos vamos a la opción Oscillo Trigger. Operación no puede ser ejecutada. No puede ser realizada porque está desactivado el ajuste de trigger. ¿Recuerdan que estuvimos hace un momento viendo? Vamos a ir nuevamente a Set Point. Creo que estaba aquí. Aquí está deshabilitado Oscillo by Communication. Vamos a habilitarlo. Y lo guardo. Me pide el password, es el número 1 por defecto. Y los cambios han sido grabados. Ok. Volvemos. Operaciones, Oscillo Trigger. Ya está habilitada la función, ¿no? Entonces me pregunta, ¿quiere usted realizar, confirme la operación Oscillo Trigger? ¿Sí? Y le damos a aceptar. Vamos a actual. Ahora sí, vamos a Waveform. Me dice que tiene el oscilo número 1, de fecha 8 de mayo de 2020 a las 17:15, en este momento, ¿no? ¿Grabar el file? Sí. Y buscamos una ruta donde guardarlo, ¿no? Oscilo manual. Ya está retribuyendo la oscilografía. Aquí en la parte inferior izquierda se puede ver. Ya está grabado. A ver, vamos a ver. Aquí está. Me creó todos estos archivos con extensión CFG, DAT, header y OSC. Entonces, ya tengo los archivos extraídos del relé y puedo monitorearlos con cualquier visualizador de oscilografías. Por ejemplo, vamos a usar alguno de ellos. Vamos cerrando esto. Vamos a abrir con el programa Sigra. Buscamos la ruta, oscilo manual, y abrimos. Le decimos que no, y listo. Entonces, ya grabé la oscilografía que estaba en la memoria del relé. En este caso no está midiendo nada, porque no está conectado a ninguna fuente. Pero me muestra todos los canales que tiene configurado, ¿no? El relé está en ready. Las demás entradas o canales configurados no están activos. Tengo opción a medir la corriente por fase A, B, C y la corriente ground, el neutro. Podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, es de una energización de un transformador. Se ve el incremento de corriente. Se ve que ha arrancado el 51 pickup. El pickup. Pero bueno, esto es otro programa, ¿no? La idea era mostrarle que se pueden extraer las oscilografías. Listo. Para el tema de los eventos, vimos cómo recuperarlos, pero les comentaba que también se pueden exportar, ¿no? Entonces, cuando exportamos, se grabó en esta extensión CSV, evento CSV. Vamos a abrirlo.
y bueno, nos lo muestra en un archivo Excel, ¿no? Donde podemos editarlo, trabajar para mejor facilidad. Ayuda para hacer algún tipo de análisis, ¿no? Todos los parámetros que vemos en el programa los copio en este archivo tipo extensión CSV. Listo. ¿Qué más podemos ver? Ya vimos el waveform. Podemos dar operaciones desde el propio equipo. Open Breaker, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sellar el contacto configurado como comando trip y voy a sellar ese contacto y voy a abrir el interruptor. Entonces de aquí también puedo resetear los LEDs de relé desde aquí. Confirmamos y me ejecuta el reset local de los LEDs. Activar grupo 1, activar grupo 2. Aquí puedo activar el grupo 2. Si quisiera cambiarlo para podría cargar ajustes diferentes, ajustes de protección. Al hacerlo para otro tipo de configuración, ¿no? Tal vez este equipo está siendo usado para alimentar temporalmente con un generador en lugar de una fuente principal del sistema. Cloud Breaker, para eso tendría que estar cableado los contactos de salida configurados, uno para abrir, otro para cerrar. ¿Qué más tenemos? Bien, vamos a desconectarnos del equipo. Ya no tenemos habilitadas las opciones de recibir los ajustes o enviar los ajustes porque no estamos conectados. ¿Qué pasa si yo quiero cargarle un ajuste que he trabajado en modo offline? Puedo haber trabajado en modo offline, voy a la subestación o a la celda que quiero intervenir, me comunico con el equipo. Vamos a enviarle al relé y busco el archivo que quisiera mandarle. Por ejemplo, le quiero enviar este. Está cargando, ya lo está enviando aquí en la parte inferior izquierda. Está cargando y me pide el password. Le damos la opción 1, número 1. Ok. Ya cargó los ajustes de ese equipo. Es otra configuración diferente a la que estábamos revisando. La podemos verificar aquí. Lo que estuvimos trabajando, la entrada 2, lo configuramos como alarma. Entonces hemos cargado otro archivo que hemos trabajado en modo offline, ¿no? Pero acá hay un problema. Aquí el modo de operación está deshabilitado. Por más que yo tenga mis ajustes activos aquí, como sobrecorriente, están habilitados. Pero al encontrarse el relé en modo de operación disable, va a ocurrir una falla y el equipo no va a actuar. Entonces, este proyecto no nos sirve. Vamos a volver a cargar otro proyecto.
Le cargamos ese archivo. Listo. ¿Qué más podemos visualizar aquí? Podemos visualizar el mapa Modbus. Esta opción solo la podemos visualizar en modo online. Si estoy en modo offline, no tengo acceso. Bueno, eso es lo principal que hemos podido mostrarle en una manera resumida de cómo funciona el programa de revista del MIF 2. Ahora vamos a ver si tienen algunas preguntas. No causa ningún problema. Si con un adaptador de USB a RC232, Ya. usted puede conectarse. Bien, el ajuste viene por defecto. El relé tiene 2 ciclos de prefalla. Ya viene definido y una duración de 0.4 segundos máximo. Y solo tiene la opción de una oscilografía. Sí, los ajustes con los que nos hemos conectado son los que están configurados. Están ahí por defecto y como es una comunicación frontal, normalmente no se cambian esos ajustes, ¿no? Y está ajustado por 9600. Pero si no lograra comunicarse, tiene que revisar y ver la comunicación en cuanto está. Podemos verlo aquí. A ver, vamos a abrir. Vamos a desconectarnos. Dependiendo cómo esté ajustado en el equipo, va a lograr conectarse. Si usted configura 9600 y está en 19200, no se va a poder conectar, ¿no? Tendría que revisarlo, el ajuste de comunicaciones localmente. Va a depender de varios factores. Depende del tema económico, depende de la criticidad del equipo, pero normalmente por un tema de seguridad y de confiabilidad del equipo, estos equipos están instalados más que todo en distribución. En empresas industriales como mineras, cementeras, las usan en niveles de 4.16 a 10 kb como feeders, como una protección feeder para alimentar transformadores o también con protección de respaldo, pero para transformadores pequeños, ¿no? Para transformadores de 5 MVA, por ejemplo, no sería tan recomendable usar estos equipos, ¿no? Sí, ese resultado iría asociado a una salida lógica. Tenemos que relacionarlo con una salida. Vamos a compartir la pantalla para ver si podemos ver algo. Bien, a ver, vamos a comunicarnos. Listo, ya nos conectamos. Vamos a la configuración lógica. Por decir, esta es la lógica 1. Y le vamos a poner alguna condición. Un disparo trip. Otra condición que necesitemos. Por decirlo así. Un 52A status. Ahora podemos poner otra condición.
Ya está, con este 52A puedo monitorear. Por ejemplo, ya lo grabo y esta es mi lógica 1. Confirmo los cambios. Ya están grabados. Y nos vamos al Relay Configuration. Entonces, esta salida 4, por ejemplo, le asigno la lógica 1. Le asigno la lógica 1 y le pongo lógica 1, por ejemplo. Y ya está. Cuando funcione esta lógica 1, esta salida 4 va a ser activada. No, no tienen rechazo, no miden tensión, solo miden corriente, de fases y de tierra. No tienen opción. En realidad, en el ejemplo que vimos, no tenía función de falla tierra el equipo, pero porque está direccionado hacia otro relé de protección, ¿no? Por ejemplo, aquí la protección de tierra de 416 está en este relé 1E4, no en el relé MIF. La protección de tierra está en el neutro del transformador, monitoreado a través de una resistencia. En el caso que no tuviera este relé de protección, tendría que habilitarse en este relé MIF, ¿no? Pero mucho va a depender de la capacidad de corriente. Los sensores de corriente, por ejemplo, para este MIF 2 son de 600 a 5. Sí, cuando mostramos el cambio de grupo de ajustes, lo hicimos de forma manual, digamos, ¿no? Pero también puedes configurarlo cambiando grupo, ¿no? Si ha configurado la activación del relé que esté activo y que estén activas las funciones de protección, y no está encendido el relé o está en otro color. Ya eso te indicaría Sí, que tiene una falla interna de algún hardware internamente en el relé, ¿no? Una anomalía interna ya. Puede ser alguna desconfiguración o podría ser hardware también, porque ya lo tienes habilitado y tienes configurada la protección. Sí, sería una falla interna del relé.